Hola, ¿cómo están chicos? Hoy vamos a ver otro video. En este caso vamos a ver estructura macroscópica y microscópica del tejido óseo. Vamos a empezar a describir un poquito de histología de este sistema. Y bien, bueno, vamos a empezar describiendo cuáles son las partes de la anatomía macroscópica. Aquí hay que volver a tener en claro que es anatomía macroscópica, es aquella que nosotros podemos ver a través del ojo humano, y microscópica se necesitaría, por ejemplo, un microscopio para ver el tejido o las células. Eso sería ya un estudio microscópico. Hablando de la estructura macroscópica, por ejemplo, del fémur, aquí tengo el fémur, vamos a empezar a describir las partes. Por ejemplo, la zona medial del fémur, esta sería conformada por la diáfisis, todo esto. Yo ya les mencionaba que en los libros no hay que equivocarse porque solamente se señala en un punto en específico, como la imagen que tienen aquí. Pues cuando hablamos de diáfisis, ¿ok? No solamente es un punto en específico. Estamos hablando de que la diáfisis va a estar conformado por todo este segmento, ¿de acuerdo? Las epífisis van a ser los extremos distales del hueso. Por ejemplo, este es el fémur, este sería la epífisis proximal y esta sería la epífisis distal. Después tenemos otras zonas que se llaman metáfisis. Las metáfisis van a estar situadas entre la diáfisis y la epífisis. Y sería una proximal y también una del lado distal, ¿ok? Se las voy a marcar con color azul aquí en el hueso que tenemos. Esta sería la metáfisis proximal y la metáfisis distal, ¿ok? Después las epífisis te las voy a poner de color verde, ¿de acuerdo? Esta sería la epífisis proximal y la epífisis distal, ¿de acuerdo? Y ahí diferenciamos entonces, diáfisis sería todo el cuerpo, ¿ok? Epífisis serían los extremos distales del hueso, ¿ok? Sería proximal y distal, como los términos que ya habíamos tomado. Sería metáfisis proximal y metáfisis distal, ¿de acuerdo? Bien, ok. Ahora tenemos una parte que se llama cartílago articular. Bueno, por ejemplo, en el fémur, la cabeza del fémur estaría cubierta por cartílago, al igual que los cóndilos femorales estarían cubiertos también por cartílago articular. Hay una membranita que va a recubrir todo el hueso que se llama periósteo, ¿ok? Si lo ven ahí en la presentación, pues estaría esquemáticamente marcado en ese segmento, pero todo el hueso tendría una cubierta que se llama periósteo, ¿de acuerdo? Después, si nosotros hiciéramos un corte coronal del hueso, pues tendríamos esta visión y pues justamente podríamos ver la cavidad medular, ¿ok? Que estaría al centro del tejido, principalmente en los huesos largos, y aquí dentro estaría la médula ósea, que decíamos que aquí es donde se lleva a cabo la hematopoiesis o formación de células sanguíneas, ¿vale? Y después, por debajo del periósteo va a estar otra capa que se llama endoósteo, ¿ok? Bien, cuando hablamos de peri es como más superficial y endo es más profundo. Estas serían como la estructura macroscópica del hueso, ¿vale? Y vamos con la siguiente diapositiva. Bien, esta pues igual es una imagen esquemática para que ustedes puedan visualizar. Aquí en este caso no estamos viendo el fémur, estamos viendo el húmero, que es el hueso que está en el antebrazo. El hueso sería este que está aquí, ¿vale? Entonces, igual, quiero que diferencian, por ejemplo, las epífisis proximales sería toda esta, epífisis distal, la metáfisis, ¿de acuerdo? Sería este segmento proximal, metáfisis distal, y toda la diáfisis sería todo el resto del cuerpo. Y aquí se alcanza a ver más lo que es la cavidad medular, ¿ok? Véanlo. Y bueno, pues aquí no te está mostrando la médula, pero ahí estaría la médula ósea. Bien. Después vamos a tener, pues ahora sí, esa es como la descripción macroscópica. Vamos a lo microscópico, que decíamos es lo más pequeñito y no es visible al ojo humano. Vamos a tener principalmente varias células que van a estar en el sistema óseo, que son las osteoprogenitoras, ¿de acuerdo? El osteocito, el osteoblasto y el osteoclasto. Estas, por ejemplo, las que son como principales, por así decirlo, que tienen una función más específica dentro del sistema óseo, es el osteoblasto y el osteoclasto. ¿Por qué? El osteoblasto, apréndetelo bien, acuérdate de este tip. Osteoblasto construye, osteoclasto degrada. Osteoblasto construye, osteoclasto degrada, ¿vale? Entonces, si nosotros lo viéramos como en el microscópico,
en el microscopio, perdón, un errorcito, perdón. De este lado tenemos un cultivo en donde se hizo un histocultivo de hueso y pues justamente se alcanzan a ver las células. Fíjense, aquí tenemos a los osteoclastos. Los osteocitos están rodeados por lagunas y los osteoblastos estarían más en la periferia del hueso. Y estas son las que decíamos que son encargadas de formar el hueso. Vean, son todos estos puntitos de color morado. Después, el hueso está conformado por dos tipos de tejido. Ya decíamos en las clases anteriores, tejido compacto, tejido trabecular. El tejido compacto va a ser el hueso que rodea, que es la cortical, véanlo aquí en la presentación, sería todo el hueso que está alrededor. El hueso trabecular está un poquito más al centro, ¿vale? Bien. Ahora el hueso está constituido por dos tipos de materia orgánica e inorgánica. Estos dos tipos de tejido y estos contenidos minerales dan ciertas propiedades mecánicas al hueso, que es fuerza, resistencia, rigidez y anisotropía. Pues esto ya lo describíamos, la fuerza y la rigidez es algo que diferencia al cuerpo y esto es lo que le permite soportar ciertas cargas y brindar asistencia en el movimiento. Cuando hablamos de anisotropía es cómo el hueso distribuye entre el tejido trabecular y el compacto para soportar estas cargas. Entonces, el hueso compacto está formado principalmente por osteomas o sistema de Haber, que esa sería su unidad funcional. Si les preguntan, unidad funcional del hueso compacto es el sistema de Haber o la osteona, ¿ok? La osteona. Este se encuentra por debajo del periósteo en todos los huesos del cuerpo. El hueso esponjoso también es llamado trabecular porque pues tiene como formas de trabéculas, ¿vale? Y es muy similar a una esponja. Entonces, en esta tablita vamos a ver las características de entre el hueso compacto y el hueso esponjoso. De este lado que les estoy mostrando, les voy a señalar con una flechita. Ay, un segundo, por favor, para poner las anotaciones de nuevo habilitadas. Vean, de este lado vamos a describir al hueso compacto. Y bueno, pues el hueso compacto tiene una textura muy similar al marfil, es más rígido, contiene de entre 30 a 35% de matriz orgánica y el 90% de sustancia base que lo forman proteoglicanos y líquido extracelular, ¿vale? Esta pues tiene menos agua que el trabecular porque hay menos espacio, decíamos que está más compactado y bueno, contiene de 65 a 70% de matriz inorgánica, que esto es igual a la hidroxiapatita, ya te lo había mencionado en clase, que es calcio, fósforo, ¿ok? Y sodio. En algunas situaciones, estos tres uniones de estos tres sustancias químicas es lo que le da la rigidez al hueso, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que hace que sea fuerte, que sea resistente y sus espacios son más reducidos. El hueso trabecular, o también llamado esponjoso, ¿de acuerdo? Este tejido, bueno, tiene una textura porosa, de hecho, si ustedes lo ven aquí en la imagencita, se los voy a encerrar en color azul, tiene más espacios, tiene una textura porosa, tiene menos cantidad de masa ósea o menos cantidad de matriz orgánica e inorgánica, porque si se fijan, pues esos espacios pues no tienen hueso, ¿vale? Entonces, tiene menos agua, digo, perdón, en el tejido trabecular va a tener más agua porque hay más espacio, ¿de acuerdo? Tiene elementos inorgánicos en menor cantidad, de nuevo, porque tiene menos hueso. Esto genera que el hueso sea menos resistente y menos fuerte. Tiene más espacios grandes y menos materia sólida, ¿vale? Yo aquí te pongo un ejemplo, si agarráramos un pedazo de madera y tendría demasiados poros y lo doblas, ¿qué pasaría? Pues se rompería, ¿no? Por eso aquí te dice que un tejido poroso trabecular tiene menos resistencia y fuerza. Después, aquí es lo que yo te decía, la unidad funcional del hueso compacto es la osteona o también conocido como sistema de Haber. Y bueno, pues aquí tienes el sistema Habersiano. Esto es importante, esto sería la osteona, tiene un paquete vascular formado por vasos sanguíneos, que sería una arteria, una vena, y un vaso linfático, ¿de acuerdo? Si ustedes alcanzan a ver aquí cómo el vaso linfático está representado en verde,
la vena en azul y la arteria en color rojito, ¿vale? Ahora vamos a tener diferentes conductos, por ejemplo, orientados longitudinalmente. Estos se conocen como, bien mencionábamos, entonces lo que es la unidad funcional del hueso compacto y decíamos que se llama osteona. Y bueno, pues la osteona va a estar conformado por esta estructura que alcanzamos a ver aquí. Y si nosotros lo describiríamos, voy a ir marcando con algunos colores encima. Esta sería la osteona, ¿de acuerdo? Está formado por un sistema vascular que es vena, arteria y vaso linfático. La vena está representada en color azul, la arteria en rojo y el vaso linfático en color verde en la presentación, ¿de acuerdo? Ahora tenemos dos tipos de conductos que son conductos de Havertz, que voy a escribir aquí, y conductos de Wolman. Cuando nos referimos a los conductos de Havertz son los que están orientados de manera longitudinal, que, bueno, en este caso son estos de aquí. Ahorita te los muestro. Uno. Bueno, son los que están orientados longitudinalmente, serían estos, y los conductos de Volkmann son los que están orientados de manera transversal, ¿de acuerdo? Decíamos que el tejido óseo es un tejido conectivo altamente vascularizado y si se fijan, pues aquí estamos viendo que cada grupo de osteona constituye pues un grupo vascular, ¿vale? Bien, ok. Vamos entonces con la siguiente. Tenemos las células principales del hueso, ya decíamos, son el osteoblasto y el osteoclasto. El osteoblasto es una célula que se va a encargar de sintetizar hueso y sus principales funciones, pues justamente las que mencionábamos, se encuentran en la superficie del hueso, van a sintetizar y transportar la materia orgánica, van a iniciar la mineralización ósea y estas están rodeadas por una matriz ósea y se convierten en osteocitos. La mayoría de las células son formadoras de huesos, es decir, estas producen el hueso y transforman la energía mecánica en energía biológica. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, nosotros con el movimiento y la carga estimulamos al osteoblasto para que ésta produzca hueso, ¿de acuerdo? Y el osteoclasto va a hacer una acción contraria. El osteoclasto se va a encargar de la degradación del hueso o resorción ósea. Estas se derivan de células hematopoyéticas como los monocitos y los macrófagos que tienen acciones justamente similares de destruir o degradar. Y bueno, pues estas son grandes, son multinucleadas y tienen actividad fagocítica porque decíamos que van a estar degradando el hueso, ¿de acuerdo? Aquí podemos verlas, las tres células que ya mencionamos, células osteoprogenitoras, osteoblastos, osteoclastos y el osteocito. El osteocito realmente solo es una célula madura que va a encargar al equilibrio de los minerales. Esta es una imagen, justamente si nosotros viéramos las células al microscopio, pues se verían así. Se vería el osteoblasto, que está un poquito más pegada hacia la pared del hueso, ¿ok? El osteoclasto está más pegada a los tejidos trabeculares, de hecho, estas al degradar, el osteoclasto al degradar el hueso es lo que forma la trabécula, ¿de acuerdo? Y bueno, estas células, principalmente el osteoblasto y el osteoclasto, son las que van a mantener el equilibrio o la homeostasis del hueso, pero eh, entre la producción y la degradación, ¿vale? Esta es una imagen de cómo sería la producción del hueso. Fíjense, aquí está el osteoclasto, está cerca de un, digamos, de una trabécula, está un poquito más deprimido y esta va a estar mediada del otro lado con el osteoblasto. El osteoblasto, ya decíamos que a través de diferentes factores, uno es mecánico, que decíamos, transforma en energía mecánica, que es carga y movimiento, en biológica y forma hueso, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, esa es una forma de producir hueso. La segunda son las señales químicas, que estas son mediadas por hormonas y citocinas, por ejemplo. Estas dos sustancias van a señalizar al osteoblasto para que éste forme hueso. Si se fijan, este es un ciclo, ¿vale? Es un ciclo entre producción y degradación del hueso, ¿vale? Esto le da la capacidad de regenerarse y poder recuperarse, por ejemplo, después de una fractura. Bien, y entonces, cuando las fuerzas mecánicas se superan, es decir, cuando llega una fuerza muy grande sobre el hueso o
Bien, puede ser una fuerza muy pequeñita, por ejemplo, los atletas que corren, llevan una fase de vuelo y luego una caída, esto genera una microvibración en el hueso que puede generar un microtraumatismo y a la larga pues romperse. Entonces, estos dos mecanismos, uno, vuelvo a repetir, fuerza grande sería un traumatismo o microtraumatismo sería una fuerza pequeñita pero aplicada de manera constante que puede generar una lesión o una fractura, ¿vale? La ley de Wolf ya la veíamos, por ejemplo, cuando hicieron sus experimentos de las maquetas, pues aquí ya veíamos la cuestión de la distribución del tejido trabecular y compacto, pues decíamos, aquí vemos en esta imagen del fémur, ¿ok? En esta imagen del fémur que tienen aquí en el borde superior, ven que, por ejemplo, las líneas que están de color rojas están en este sentido del fémur. Eso es por las fuerzas de tensión. En este punto, si se fijan, hay varias sombras azules. Es un punto en donde van a salir músculos, ¿de acuerdo? Y van a generar movimiento. Eso genera la tensión. Entonces, el espacio trabecular se va distribuyendo en esa forma porque decíamos que el tejido trabecular se distribuye en base a las cargas y el movimiento. Entonces, cuando esté tensa, ese tejido trabecular se va formando en este sentido. La otra es la fuerza de compresión, que es cuando tú te paras, ¿ok? O estás de pie y ejerces una fuerza de compresión, ¿vale? Sobre el piso. Estas entonces llegan a formar la distribución de tejido trabecular en el sentido contrario, que serían las líneas de color verde, ¿vale? Entonces, la ley de Wolff principalmente nos dice eh, a mayor solicitación, es decir, a mayor carga y a mayor movimiento, mayor producción de hueso, ¿de acuerdo? Ese es como el resumen de esta ley. Y bien, bueno, pues esta es la primera parte del video y vamos a continuar con la formación del hueso, ¿de acuerdo? El proceso de osteogénesis, acuérdense, la palabra génesis viene de formación de tejido óseo. Vamos a tener dos tipos, que es la osificación intramembranosa y la osificación endocondral. Cuando hablamos de osificación intramembranosa es, por ejemplo, los huesos del cráneo o la mandíbula. ¿Por qué? Porque su crecimiento, por ejemplo, en este caso, pues es como en sentido a un asterisco, ¿de acuerdo? Su crecimiento es de un centro de osificación va creciendo a lo ancho, por ejemplo, los huesos del cráneo. Y, por ejemplo, la osificación o osteogénesis de tipo endocondral, esta es a partir de un cartílago y esta es principalmente de los huesos largos, es de un molde de cartílago, se va creciendo de manera longitudinal y esta pues es la forma de crecimiento de la mayor parte de los huesos largos y de los huesos cortos, ¿de acuerdo? Ahora, la formación del sistema óseo se lleva a cabo desde la sexta semana de gestación, ¿de acuerdo? Es decir, desde que ese bebé se encuentra en etapa embrionaria, a partir de la sexta semana. Hola chicos, pues continuamos con la explicación de la osificación o osteogénesis tipo intramembranosa. Ya decíamos que esta es específica de los huesos planos como los del cráneo o la mandíbula, y esto porque su forma de crecimiento es de manera longitudinal, no es longitudinal, sino que se va a expandir a lo largo de ese hueso, ¿ok? Entonces poníamos el ejemplo de un hueso del cráneo y bueno, pues su dirección de crecimiento es irse abriendo desde un punto central. De hecho, la primera parte de la osificación intramembranosa es el desarrollo de un centro de osificación primaria que sería localizado en el centro de donde se encontraría el hueso, ¿vale? Entonces, se genera un centro de osificación primario central. En este sitio se van a recibir mensajes químicos específicos que van a ocasionar la proliferación, ¿ok? Y la agrupación y diferenciación de células mesenquimatosas. Entonces aquí, si se fijan, pues tenemos el mesénquima y al centro vamos a tener una formación de células específicas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí esta diferenciación de células mesenquimatosas, primero van a ser células osteógenas y estas van a, digamos, a diferenciarse en osteoblastos que en un futuro van a estar generando la formación de hueso, ¿de acuerdo? Y pues justamente
Cada sitio donde se forma este grupo de desarrollo se denomina centro de osificación primario y está conformado por pequeños osteoblastos que secretan matriz osteoide en ese sentido que ya mencionábamos. Después, la etapa número 2 va a ser la etapa de calcificación y aquí ocurre la finalización de la secreción de la matriz osteoide de estas células que ahora se van a convertir en osteocitos. Estos osteocitos van a estar encontrados, digamos, en pequeñas lagunas y se van a extender en propagaciones citoplasmáticas, perdón, hacia canalículos en diferentes direcciones. Yo ya te ponía como una flechita que si nosotros dibujáramos en qué sentido crecería este hueso, sería más o menos de esta manera, ¿no? Se va a estar formando hueso en diferentes direcciones, ¿de acuerdo? Y su crecimiento justamente se diferencia de un hueso largo porque crece de esta manera, ¿vale? Entonces, bien. Después de esta etapa viene la tercera fase, que es la formación de trabéculas, ¿ok? Cuando se forma la matriz osteoide o este tejido de hueso, se convierte en pequeñas trabéculas y estas se van a ir fusionando entre sí y dan origen al cuerpo esponjoso. En los huesos planos, el hueso esponjoso estaría localizado entre una capa de hueso compacto y otra y estaría situado al centro, ¿de acuerdo? Y por último viene la etapa de la formación del periósteo, como ya lo habíamos mencionado, el periósteo va a ser la capa más externa o superficial del hueso, y esto va a ocurrir cuando el mesénquima se condensa y se diferencia en este tejido, que sería el periósteo, y finalmente forma parte de esta capa delgada de hueso compacto, que va reemplazando cada superficie de ese hueso esponjoso, formando la cortical del hueso, ¿de acuerdo? Ahora, la mayor parte del hueso recién formado se va a remodelar o destruir o deformar, ¿ok? A medida que el hueso va adoptando su forma, digamos, de un esqueleto maduro, es decir, hasta tener la forma de un esqueleto de un adulto, por ejemplo, ¿de acuerdo? Bien, entonces esto es lo que ocurre principalmente en la osificación intramembranosa, ¿vale? Ahora, la osificación endocondral, pues su nombre viene de endocondral, cuando escuchan la palabra condral viene de la palabra cartílago, ¿de acuerdo? Entonces, cuando estamos hablando de la osificación endocondral, de nuevo, es el ejemplo de cómo es la formación o la generación de huesos largos y huesos cortos, pero a partir de un molde de cartílago. Entonces, vamos a tener varias etapas. La primera, pues justamente es la formación de un molde cartilaginoso, ¿ok? En donde se va a llevar a cabo la formación de un hueso en específico. Aquí igual van a haber señalizadores químicos que van a mandar mensajes específicos y van a determinar ese agrupamiento de células mesenquimatosas justamente en este cartílago para generar el centro de osificación primario. En este caso, pues al igual que la formación de hueso intramembranoso, pues se genera primero un, un centro de osificación primario, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, un segundo, por favor. Después de esto, va a haber lo que es la segunda etapa que se llama crecimiento de ese molde cartilaginoso. Si pueden ver en el diagrama, empieza un molde de cartílago pequeñito y este va a generar un crecimiento, pero a diferencia del intramembranoso que crecía en todas direcciones, la osificación endocondral solamente va a tener dos tipos de crecimiento, de tipo longitudinal y en su grosor, ¿de acuerdo? Entonces, principalmente estos tipos de crecimiento van a tener dos nombres. El crecimiento intersticial es justamente cuando este hueso va a crecer en su longitud. Cuando el hueso va a crecer, digamos, a lo ancho, se llama crecimiento por aposición. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir, crecimiento intersticial sería el crecimiento longitudinal y por aposición sería en su grosor. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, una vez que esos condroblastos quedan inmersos en la profundidad de esa matriz extracelular de cartílago o en ese molde cartilaginoso,
pasan a llamarse condrocitos. Los condrocitos son células generadoras de cartílago, ¿ok? En el molde de cartílago va a crecer de manera longitudinal y ya decíamos que este tipo de crecimiento se llama crecimiento intersticial, ¿vale? Y este lleva aumento de tamaño longitudinal. El crecimiento por aposición sería el crecimiento en su grosor, ¿vale? Bien. A medida que este molde cartilaginoso va creciendo, los condrocitos de la región central se hipertrofian, ¿de acuerdo? Es decir, aumentan su tamaño. Y el cartílago que rodea la matriz extracelular se empieza a calcificar, ¿de acuerdo? Ahora, otros condrocitos empiezan a morir dentro de ese cartílago, ya que se genera un déficit de nutrientes y estas pues ya no pueden seguir produciendo cartílago y empiezan a formar esa matriz más sólida, ¿de acuerdo? A medida que los condrocitos mueren, estas lagunas que tenía el hueso se empiezan a fusionar, ¿de acuerdo? La siguiente etapa se llama desarrollo de la cavidad medular. Después, si se fijan en en el esquemita, pues se ve justamente cómo se va formando ese espacio que va a estar situado en la cavidad medular, ¿de acuerdo? Cuando el centro de osificación primario crece a partir de los extremos del hueso, los osteoclastos, perdón, producen la reabsorción o la degradación de algunas de las trabéculas, ¿ok? De ese tejido esponjoso recientemente formado. Esta actividad deja que se lleve a cabo la formación de una cavidad dentro de la diáfisis del hueso que se llama cavidad medular. Y bueno, pues aquí tendríamos al centro del número 3 en la presentación, ¿de acuerdo? Después va a generarse los centros de osificación secundarios, que son estos. Cuando bueno, empieza un procedimiento que se llama proceso de angiogénesis, en donde si se fijan en el número 4 se empiezan a formar vasos sanguíneos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando las ramas de esas arterias epifisiarias llegan a la diáfisis o al cuerpo del hueso, se desarrollan centros de osificación secundarios, ¿ok? Y estos habitualmente se encuentran desde el momento del nacimiento, ¿vale? Ahora, la formación del hueso se asemeja a los centros de osificación primario, es lo mismo, pero en esta ocasión ya no van a formar una cavidad medular, simplemente van a crecer de manera longitudinal, ¿de acuerdo? El siguiente paso, bueno, pues aquí podemos ver, por ejemplo, en la imagen 6 también cómo se llegan a generar los centros de osificación secundarios y conforme va creciendo el hueso empiezan a generarse estas placas de crecimiento, ¿vale? Que esas serían digamos, las más peligrosas en cuestión de una lesión. De hecho, si un pequeño se lastimaría este centro de osificación secundario, se podría comprometer el crecimiento de ese hueso en específico. ¿Cuál es la lesión más complicada? Cuando es una lesión por compresión, es decir, dos fuerzas que compactan ese centro de crecimiento, se compromete más el crecimiento del hueso, ¿vale? Bien. Entonces, después, ya una vez que va creciendo y va en sentido longitudinal y va llenándose de más vasos sanguíneos, ¿ok? Va a llegar a cabo en una última fase lo que es la formación de cartílago articular y la placa epifisiaria. Las placas epifisiarias, digamos, son estas pequeñas líneas que justo acabamos de decir, que son las que se forman y aquí sigue creciendo el hueso hasta cierta edad, ¿de acuerdo? Entonces, estas placas epifisiarias pues van a estar ahí hasta que el hueso deje de crecer y este se convierte en parte del hueso en edades más avanzadas, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, esta pues justamente es la responsable del crecimiento en sentido longitudinal de los huesos largos, ¿vale? Bien. ¿Qué más? Ah, justamente mencionábamos entonces la formación del cartílago articular. Eh, Sabemos que, por ejemplo, los extremos de un hueso siempre van a estar cubiertos por un pequeño cartílago articular, porque aquí va a ser, bueno, esos extremos del hueso siempre van a formar, o la mayor parte de las veces, forman parte de una articulación. Es decir, por ejemplo, tomando en cuenta, no sé, el húmero,
pues va a formar parte de la articulación del hombro y del codo. Entonces, este cartílago ya más adelante lo vamos a ver, pero tiene propiedades biomecánicas de amortiguar esas fuerzas y permitir que el movimiento se lleve a cabo. Entonces, ahí finalmente en la última etapa de la osificación endocondral, solamente las cubiertas de las epífisis, tanto proximal y distal, están cubiertas por ese tejido cartilaginoso y forman parte del cartílago articular, ¿de acuerdo? Bien. Pues realmente estas son todas las fases más importantes dentro de las osificaciones, es así como se llega a formar el hueso, ¿de acuerdo? Entonces, alrededor de los 18 años en las mujeres se empieza a detener el crecimiento de los huesos y a partir de los 21 se deja de crecer el tejido óseo en el, digamos, en los hombres, ¿de acuerdo? Bien, pues nos vemos en el siguiente video. Bye.